Muy buenos días, bienvenidos. Esta es mi 19ª presentación. Hemos estado revisando la doctrina de lo uno y lo múltiple y sus aspectos prácticos. Ahora vamos a revisar un aspecto muy curioso acerca de la realidad. El tema se llama distorsiones y trampas temporales. La teoría de lo uno y lo múltiple puede explicar hechos que parecen desafiar el sentido común. Aquí vemos a unos hombres brincando sobre fuego, no usan ninguna ropa especial de asbesto, simplemente ellos usan su ropa normal. Las caminatas sobre fuego son algo real. Miren, por ejemplo, aquí vemos en el cuadro superior izquierdo una caminante que en la India trata de pasar. En el derecho cuadro superior se tropieza. En el cuadro inferior izquierdo otros caminantes no la ayudan, sino que siguen su caminata. O sea, es una línea que tiene que cumplirse. Y la mujer cae sobre las brasas. En el cuadrante inferior derecho vemos que trata de apoyarse, trata de levantarse, pero está sobre las brasas. Ahora en la secuencia misma vemos que está tratando de levantarse y vuelve a caer otra vez sobre las brasas y está otra vez tratando de levantarse hasta que alguien, la figura, una figura con un suéter o algo, una camiseta verde, la ayuda a salir y después la vemos caminar fuera del foso ilesa, la misma persona la ayuda. No hay quemaduras ni en la cara ni en el cuello. Es obvio que estamos viendo algo real. La teoría de lo uno y lo múltiple nos dice que hay dos tiempos, igual que Locke dice hay dos tiempos. Uno de los tiempos, dice Locke, transcurre en el modelo, aunque Locke no habla de modelo. Él tenía que estar capeando a la gente que lo revisaba de su época. Entonces es el tiempo o duración. También Bergson habla de la duración. Está del lado de la no existencia o eidos. Entonces, y lo otro tenemos el tiempo medible, el tiempo de Locke, el tiempo cronos. Y lo separa el exaivnes, el aquí y ahora, que es el instante. El calor es la máxima expresión de la temporalidad. Veamos otra vez el esquema. Está a la izquierda el eidos, está a la derecha la ósea. Uno es temporal, tiempo medible, y el otro es atemporal. Entonces el calor es energía disipada por unidad de tiempo, y el tiempo cambia al pasar al metaxu, o sea, al tiempo interno, hacia la duración. Así que vemos que el fuego está dibujado ahí en el mismo esquema anterior. Ahora puse fuego. Está en la ósea. El fuego es la temporalidad, la máxima expresión de la temporalidad. Pero si nos vamos hacia el eidos, este esquema ya hemos presentado antes varias veces. Entonces el fuego amaina su fuerza, porque le estamos quitando tiempo. Desde mi primera presentación, Caminata sobre Fuego, especifiqué que toda caminata es presidida por un chamán, un especialista en entrar al trance. El trance, del latín transitus, es el paso, o sea, tránsito de un estado a otro. O sea, se supone que el hombre puede alcanzar otro estado posible y entonces entrar a ese estado es entrar al trance. En griego se llamaba ectasis, o sea, la salida del alma de las cárceles del cuerpo. En la Biblia, el máximo de los regalos en el Viejo Testamento es caminar sobre fuego. O sea, es una experiencia que la humanidad ya ha aprendido a que se puede,
y por lo tanto ha aprendido cierta gente a cómo hacerla. Dice Isaías: cuando pases sobre fuego no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Y todo se le atribuyen a Dios. En Daniel dice el profeta: nuestro Dios, le dice a Nabucodonosor, puede librarnos del fuego ardiente del horno. Y luego, atados de pies y manos, Sidrac, Misac y Abdenago fueron lanzados al fuego ardiente. Pero Azarías, poniéndose de pie, oró por ellos. Azarías es el chamán, y el fuego no los tocó ni los afligió. Ahora, la caminata no necesita atribuírsele a un dios. A veces nada más se hacen espectáculos, como en Panán, China, el festival Lianhou. Simplemente es para probar la capacidad de caminar sobre el fuego. El Lianhou es el caminante sobre brasas. Ya habíamos dicho desde la primera presentación que no hay ningún truco. Vean, el tipo, aquí por si tenían dudas, el tipo va descalzo. De que en la primera diapositiva los tipos traían botas y que a lo mejor pensaron ustedes que las botas son aislantes. Aquí el tipo está descalzo, caminando sobre brasas. No hay ningún truco. Claro que no cualquiera de los de la audiencia puede caminar. El truco está en la mente del chamán. También este tipo va descalzo, caminando sobre brasas. ¿Cuál es el truco del chamán? La misma teoría nos lo dice. Si somos uno y muchos, entonces el chiste es sacarnos de los muchos y pasarnos a ser únicos. O sea, en otras palabras, los muchos, cuando actuamos como masa, nos jalan y nos hacen percibir una realidad colectiva común a todos, y por lo tanto que seguir las leyes de la física. Entonces el chamán tiene que empezar a concentrarse en aislarse del mundo, en zambullirse en el eidos, que es atemporal, o sea, haciendo un metaxú, y así se separa del condicionamiento temporal que nos obligan a quemarnos en el fuego. Si somos uno y muchos a la vez, entonces tenemos que suponer que los muchos nos jalan y nos condicionan y nos hacen ver un tiempo compartido por todos, algo que es compartido por todos. El trance es la concentración del chamán que le permite zafarse de esa compartición, de ese impulso que nos dan todos para avanzar al mismo tiempo, para percibir todos al mismo tiempo, y él se mete por introspección, imaginando una realidad distinta, y se mete en el plano atemporal, el plano del eidos. Entonces alcanza un metaxu propio, y el metaxu del chamán, o sea, su entrada al eidos, provoca una esfera de realidad compartida, un pequeño metabaló que es particular del chamán, y él va a tratar de meter a cierta gente dentro de su metabaló. No puede, por supuesto, controlar a toda la multitud, pero sí puede controlar a los que van a pasar a la hoguera. Aquí vemos una caminante, una señora caminando sobre esa esfera de temporalidad disminuida. O sea, el chamán está entrando en una realidad, y él está metido en el metaxo. Entonces el tiempo se controla en esa esfera. Por lo tanto, una temperatura, digamos, de 500 grados centígrados se baja a 50, por ejemplo. La persona está consciente de que está pisando fuego, pero no le quema porque el tiempo corre distinto. El metabaló es compartible. Aquí vemos que no se necesita preconizarlo como un regalo de Dios. Aquí este chamán, aunque traiga frac, sigue siendo chamán. Está haciendo que esta señorita camine sobre brasas, tal vez no tan intensas como las de China, pero sí bastante fuertes como para quemarla, y sin embargo camina indemne porque el chamán está provocando una disminución del tiempo. En los cursos de superación personal se usa mucho esas caminatas sobre fuego, porque se ha visto que con mucha facilidad alguien puede permitirles a otros caminar sobre fuego. Entonces, igual que en la Biblia, lo que se puede se explota.
Ahora, en la presentación número 1 finiquitamos diciendo esto: el que está caminando sobre fuego y que está en su metabaló, el metabaló del chamán, si cronometramos su tiempo, porque hay un reloj de pulsera con un reloj de otra gente que está afuera, veríamos que habría discrepancias. ¿Cómo lo explica la teoría? Esta gráfica la hemos presentado antes. Del lado del eidos o la no existencia, el modelo cubre por abajo el agujero en el espacio, o sea, el espacio vacío aparente está en la ósea. Entonces el modelo une las diferentes copias. Las copias son los globitos que vemos ahí, que están unidas por abajo con el mismo modelo. Dice ahí el uno modelo proyectándose a través del excitedness. El excitedness es la barra amarilla, es el aquí y ahora. Y el metabaló es el mundo sensible o metabaló, está del lado derecho. Ahí se dan las proyecciones sensibles de las copias. Esta es la mismo tipo de idea que estoy reflejando, nada más que la barra amarilla, o sea, el excitedness, se me dibujó más delgadita, pero es la misma barra amarilla que estaba en el otro esquema. El chamán jala por meterse al metaxu, jala la esfera compartida o metabaló y unas cuantas copias, vean, es limitado el número de copias, se dobla y entra dentro del metabaló modificado del chamán. Solamente esa modificación es la que causa un tiempo distinto. Lo interesante es que en ocasiones esos metabalós compartibles pueden ser observados sin la presencia de un chamán. Miren, por ejemplo, este video debe ser muy viejo porque tenemos un carro todavía con antenas, que es la que está la línea que está partiendo al avión en mero en medio. Ya los carros traen antenas metidas en el parabrisas, entonces este es aún un carro con antenas. De repente les causó impresión a estos individuos que había un avión parado sobre el puente. Entonces empieza la grabación. A la derecha vemos el parabrisas, eso dentado, que parece ahí dentado ese parabrisas, y fíjense, el avión está parado sobre el puente y la antena les sirve a ustedes para ver cómo va avanzando. En esta vemos que va abandonando la antena. Ahora, como está más arriba el avión, el sujeto que está tomando el video eleva la cámara y ya se logra ver la punta de la antena del carro, de la antena de radio. El avión está avanzando hacia el parabrisas y hacia un poste que se ve ahí. El carro sigue avanzando hacia un puente, pronto va a pasar el puente, ya podemos ver la antena completamente y el avión sigue ahí arriba del puente sin moverse. Aquí ya no vemos la antena, vemos el avión aún arriba del puente. El sujeto está apuntando la cámara directamente al avión y está el parabrisas dentado a la derecha. El carro sigue avanzando y aquí vemos el avión que va ya a estar junto al borde del parabrisas. Aún sigue arriba del puente sin moverse. Aquí hay un cambio de perspectiva, ya que el avión ya no puede verse por el parabrisas, el soporte del parabrisas estorbaba. Entonces ahora el que está grabando recurre a la ventanilla de su lado. El avión está arriba del puente, el carro está introduciéndose abajo del puente. Grabando sobre la ventanilla vemos al avión desaparecer cuando ellos pasan abajo del puente, pero aún sigue estando él parado arriba. La última diapositiva estuvo muy borrosa, pero aquí ya se ve claro. El auto está pasando por abajo del puente y el avión está desapareciendo por arriba del puente, o sea, aún está parado arriba del puente.
sigue desapareciendo por arriba del puente porque el coche está pasando por debajo del puente. La foto está tomada a través de la ventanilla lateral. Esta es la primera toma después de salir del puente. Seguramente es borroso por la posición del sol en ese momento. El avión sigue parado arriba del puente. Ahora vemos un poco más claro porque el sol ya se coloca de distinta manera y está todavía parado arriba del puente. El carro sigue avanzando. La base de referencia es el árbol. Vean cómo el carro sigue avanzando. Ahora el árbol queda en la panza del avión, el primer árbol. Ahora vemos que se acerca el segundo árbol. La vista no es muy clara, pero el avión está ahí mientras ellos se siguen moviendo. Aquí vemos el árbol, ya está pasando el avión porque el coche se sigue moviendo y entonces va a venir otro puente que ya nos va a borrar el avión definitivamente. Aquí el coche, ya estamos viendo el puente segundo y ya se va a dejar de ver el avión, pero vean, está todavía donde mismo, arriba de los árboles parados sobre el puente anterior. Videos que digan que un avión está parado en el aire hay muchos, pero unos, claro, son más confiables que otros. En este me pareció que es confiable, o sea, un sujeto está viendo un avión y el avión sigue parado un buen rato. Ahí en el video se aprecia en las secuencias, como es la misma toma y el avión no se mueve, pues nomás tomé una sola secuencia. Ahora en este sí es bien claro, o sea, la grabación está hecha desde un mismo sitio y se ve que el que toma el video se mueve alrededor y habla y todo, y el avión no se mueve y dura ahí 50 segundos contados. O sea, vean esta avionetita está jalando un anuncio, imposible que no se moviera, así que simplemente el avión no se cayó, el avión ni siquiera notó que hubiera un problema temporal, y como tampoco hubo variaciones en la secuencia, pues nada más les paso una sola imagen. En esta vemos un coche avanzando por la autopista. En esta, a través del parabrisas, está empezando a grabar el señor y se ve un letrero que dice CSC y adelante del letrero una señal de la autopista. Ahora ya desapareció el CSC y está, vean la señal de la autopista está acercándose y el avión no se mueve. Ahora el coche pasa directamente por la señal de la autopista y el avión sigue ahí mismo. Ya no hay señal de la autopista, el avión sigue donde mismo y el carro va a pasar a un lado del avión. Ni modo de detener la circulación, el carro pasa, el avión queda inmóvil en el aire, ahora lo están dejando atrás. Por supuesto, el avión nunca se cayó, pero simplemente el coche andaba en un metavalor distinto al metavalor del avión. Miren, lo que pasa es que el X-Hiveness es flexible, o sea, una copia 2 y copia 3, las tres están unidas por un X-Hiveness común y avanzan. El metavalor es una conexión entre las copias en el X-Hiveness o aquí y ahora. El X-Hiveness es la parte amarilla. Aquí en mi libro sobre el tiempo defino el metavalor como participación entre las copias, tanto las de un mismo uno como entre las de uno diferente. O sea, y en el libro dibujo como una especie de curva que va afectando las copias. Esa curvita, esa raya curviada es el X-Hiveness aquí y forma una burbuja de tiempo, pero no corre pareja. O sea, de repente ciertas áreas de la realidad
interaccionan, forman un tiempo común, y si tomamos como referencia esa a otras áreas de la realidad, podríamos ver, debido a alguna perturbación magnética o de algún tipo, que el avión y el carro que avanza tienen tiempos distintos. El avión no está detenido, el avión sigue su propio tiempo y el carro que avanza sigue su propio tiempo. Esos efectos de metavalor compartido ocurren en ocasiones cuando mucha gente se reúne y hacen un efecto, todos juntos forman un metavalor gigante en la cual corren un tiempo distinto al tiempo que se corre por afuera, y la señal más evidente de que el tiempo es distinto son los movimientos del Sol. En diciembre de 1917 en Fátima, Portugal, esta foto no corresponde a eso, mucha gente observó al Sol moverse. También hay anécdotas de que en ciertas épocas los sacerdotes podían ver al Sol caer. O sea, cuando el Sol es el punto de referencia temporal y ustedes tienen un metavalor que corre distinto a lo que corre el metavalor general, entonces hay una apariencia de que el Sol va para abajo. Ahora bien, esos túneles de tiempo, porque estamos hablando de que los carros pueden ir por la autopista y sin embargo tienen ya un distinto tiempo al avión, al del avión, a veces se ven abajo entre carro y carro. Vean, observen esto. Aquí está a la derecha un Volkswagen parado. Le acaban de prender la luz verde de vuelta. O sea, los coches que están enfrente de él están ya llenando los carriles, no hay movimiento. O sea, ya incluso a la extrema izquierda se ve una camioneta pasando, porque antes de prenderle a la luz verde, habían detenido a los coches de enfrente y habían dado el paso a los coches que estaban atravesando. De hecho, la camioneta está pasando ya en rojo, aunque es la última camioneta que pasa de la derecha a la izquierda, es la última. Ahora el Volkswagen empieza a moverse y vean, a la extrema derecha un coche se le está adelantando para dar la vuelta. Por otro lado está completamente visible los coches que están enfrente. O sea, podemos ver que hay dos carriles ocupados, hay un tranvía parado y hay muy poco espacio entre el tranvía y el camión que se ve ahí. Ahora vemos que el carro que estaba a la derecha del Volkswagen se le está adelantando, avanzó mucho más rápido. El Volkswagen está muy lento, se le está adelantando y vemos todos los carros que están enfrente perfectamente. Ya están todos formados y detenidos. Ahora aquí el coche que se estaba adelantando al Volkswagen ya está enfrente de él. Lo tapa el Volkswagen. El Volkswagen apenas empieza a dar la vuelta y vemos perfectamente enfrente los coches. O sea, los que están esperando que les den el mismo auto cuando ellos empiecen a pasar. Y al extremo derecho vemos un nuevo carro rojo. Ese carro empieza también a girar la vuelta. Aquí vemos el carro rojo está ya girando, no hay ningún movimiento en los carros de enfrente. Podemos incluso ver a través del parabrisas del Volkswagen que ya se está moviendo el cajón del camión, y el primer carro que avanzó ya está casi pasando hacia el otro lado. Vean, no hay ninguna pérdida de visión. Habíamos visto el camión grande blanco a través del parabrisas de las ventanas del Volkswagen, y ahora volvemos a ver el tranvía, el camión blanco, el espacio. El primer carro ya va cruzando,
el carro rojo va adelantándosele al Volkswagen para rebasarlo. Aquí vemos más lo mismo, o sea, el carro Volkswagen avanza, no hay nadie enfrente, el rojo también va avanzando. Vean el movimiento del carro rojo con respecto al tranvía, ha avanzado, todo está libre, el Volkswagen sigue dando vueltas, el carro que primero arrancó ya va a salir. Tenemos vista libre, vean, el carro rojo ya rebasó el tranvía, no hay nadie entre los carros esos y hemos tenido todo el tiempo a la vista los carros que van en uno de los sentidos. El carro Volkswagen va avanzando, pero el carro rojo ya avanzó. Aquí pasa algo, el carro Volkswagen prende los stops, o sea, las luces de freno, no hay nada, no se ve nada, tenemos perfecta visibilidad de todo lo que hubo enfrente, pero el Volkswagen acaba de prender los stops. Aquí está la causa de por qué prendió los stops. Ven, hay un carro saliendo de enfrente del carro Volkswagen, un carro que no se vio en ninguna de las otras partes. Ven, ahí va saliendo el carro, pero ese carro se le apareció de repente al Volkswagen, ni siquiera el rojo hizo luces de stop. El rojo vio de repente el carro enfrente del Volkswagen y el Volkswagen alcanzó a pararse o quizá le dio un raspón. La cámara estaba en otro coche que iba atrás del Volkswagen y que estaba grabando simplemente por grabar, o sea, coches que tenían la grabación. ¿Cuántas veces no pasarán cosas de estas y sin grabación no podemos estar seguros de dónde salió ese carro? Ese carro salió de uno de los túneles temporales de que hemos estado hablando. Otra cosa a comentar en esto es que por suerte el Volkswagen es muy lento. Si el primer carro que pasó hubiera estado en el sitio del Volkswagen, seguramente hubiera chocado con ese carro que surgió, y también nos ayuda mucho a corroborar la verosimilidad de nuestra interpretación por el hecho de que es de noche y todas las luces están, todos los carros tienen luces prendidas. Entonces no se vio ese carro que apareció, que también tiene las luces prendidas, pero no se vio aparecer. A veces los desfasamientos temporales que provocan que una persona desaparezca del exhibeness o que aparezca en el exhibeness se dan en gentes que va caminando. Miren, esta es una escena de la película El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio, el productor es Martin Scorsese. O sea, es una película de alto perfil. No creo que se hubieran molestado en grabar y regrabar sobre la misma cinta la misma escena. Esta escena aparece cuando Leonardo DiCaprio es expulsado de Wall Street, cuando el primer día que va a la casa de bolsa en Wall Street, ese primer día se cae la bolsa en el 87 y luego lo llaman una compañía de aseguranzas o de medio ilegal, de minúscula, que estaba con incluso con un frente falso. La escena es muy sencilla. Leonardo DiCaprio entra en su automóvil, se estaciona, abre la puerta, va hacia el frente falso que dice licores finos y vinos. Entonces no creo que hayan tenido que repetir la escena esas dos veces y que de repente un agente se les haya metido en el camino y que hayan empalmado las escenas. Miren, aquí está. Ven la señora que está señalada con una flecha roja. Desgraciadamente no se ve muy bien porque tiene una flechota, tiene unas letras de YouTube, pero sí se ve que es un viandante, ¿o no? Esta escena es un poquitísimo anterior a la anterior, pero
la saco porque aquí se ve mejor la señora. Se le ve los pies, los zapatos, una bolsa blanca que trae colgada como de tiendas, trae su bolsa terciada sobre el hombro derecho y es rubia. Entonces aquí se ve ya más completa cuando se dirige hacia el frente a donde va Leonardo DiCaprio. Como dije, la escena es muy sencilla. Leonardo DiCaprio entra en el estacionamiento del mall ese y empieza a caminar por la acera. Ya va caminando rumbo hacia la señora, buscando una tienda de asesoría que al final de cuentas va a encontrar con que la dirección que tiene es de una tienda de licores y va a preguntar, oigan, aquí trabajan sobre bolsa o algo así, y es cuando le van a decir. En cuanto a la señora, aún se ve bien delimitada contra el seto. Ya pronto va a entrar en una parte blanca de los ladrillos de la tienda, los ladrillos laterales. Entonces ahí va a empezar a perderse, pero aún se ve bien con la bolsa, su saco, su pelo. Los pies no se ven bien porque ya tienen las letras de YouTube ahí. Aquí se ve un poquito más adelantado, ya cerca de la parte blanca de la pared, pero se ve perfectamente delineada contra el seto. Aquí aparece otro personaje. Ya ella está contra la parte blanca y está muy difusa, pero aún se nota la bolsa que trae colgando, la bolsa de papel que trae como perteneciente a una tienda, y atrás de ella va seguramente un extra que está contratado para cruzar por ahí y que sea filmado. Ese extra trae como chaqueta con unas franjas blancas. Por eso digo yo que esto no podría ser un uso de la misma imagen, porque aquí está uno de los actores o extras que va a actuar con Leonardo DiCaprio, y al mismo tiempo está todavía la imagen, aunque difusa, de la señora que estaba cruzando. O sea, no pueden haber rodado esta escena dos veces y en una aparece la señora y en una aparece el extra, porque el extra va totalmente con el paso de la señora que se está desapareciendo. Aquí ella está todavía perceptible en el fondo de contra el fondo blanco de los ladrillos. El extra va caminando detrás de ella. Cuando ella ya pase a la puerta negra de la tienda a donde va a ir Leonardo DiCaprio, que ya empieza a caminar, ahí lo tienen ustedes a la derecha. Aquí están los tres personajes: Leonardo DiCaprio a la derecha, el extra caminando hacia él y todavía la imagen de la mujer. Ahí todavía se ve la señora más cercana a la puerta negra donde la vamos a perder, pero se ve mejor ya el extra que va caminando hacia el Leonardo DiCaprio. Aquí ella ya desaparece, ya nada más está Leonardo DiCaprio yendo hacia el frente a la derecha y el extra caminando hacia él. Como nadie notó que esa mujer estaba ahí, el extra puede haberla visto o puede no haberla visto. No creo que Leonardo DiCaprio la haya visto, pero simplemente se le pierde. O sea, él está concentrado en su trabajo, él está caminando hacia Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio está concentrado en su papel de buscar la falsa entrada del lugar de apostadores o gente que trafica apuestas, y entonces puede no haberla visto, pero ella ya no es visible. En el mismo esquema que ya presentamos, ahora vamos a poner como la copia 1 el extra, como la copia 2 la rubia,
y como en la copia 3 a Leonardo. ¿Cómo explicamos que la rubia se desaparece? La rubia se va para atrás, se atrasa en el exámenes y por lo tanto desaparece. De repente, más adelante, ella sigue su caminando, nomás que no se fija en nada, todo se le va a desaparecer y de repente, cuadras adelante, ella verá el camino, pero cuadras adelante volverá a meterse al exámenes y volverá a aparecer para interaccionar con la gente a donde iba. Simplemente su Metaxu le ganó, se empezó a pensar algo curioso y se fue para atrás. Es un acto de chamanismo involuntario. De casos en que se ve a alguien saliendo de un metabaló, no estoy muy seguro de que este sea, pero es el mejorcito que tengo. Hay un coche que va filmando y lo ha pegado al costado izquierdo. En esa ciudad se maneja por el lado izquierdo y un coche se aproxima, lo va a cruzar sobre el lado derecho de este coche. No puedo estar seguro de que del lado derecho no se esté cruzando a alguien, sobre todo porque pusieron esta cosa, esta plasta roja, pero aparentemente no hay nadie delante del coche que va a cruzar el coche que va grabando. Ahora aquí el coche que va a cruzar al coche que lleva la cámara, se ve una figura formándose del lado derecho del coche ese que va a pasar, pero no se ve la figura cruzarlo ni nada. El video no está tan bueno. Ahora aquí la figura empieza a cobrar forma. Ya definitivamente nos parece un hombre sentado tratando de incorporarse. Lo único que puedo decir es que aparentemente el coche no le pegó o lo brincó o lo que fuera, pero el coche se detuvo. El señor se incorpora y se retira por la parte posterior del coche detenido. El exciveness, o sea, la barra de amarillo, es un estado muy dinámico. Una copia puede de repente aparecer en el metabaló, o sea, en la esfera de realidad general, o puede retrasarse. Y sin embargo, eso no quiere decir que la copia desaparezca. Simplemente ella se atrasa en el exciveness, se brinca una cuadra, al rato aparece, igual que el carro que apareció en el otro cruce de caminos. El tipo iba manejando, de repente se brinca un túnel, se sale del exámenes, se vuelve a meter el exámenes y casi choca con el carro Volkswagen. Todas estas son diapositivas viejas, pero vean cómo está la cosa. La interacción es muy cambiante, la interacción entre las copias es muy cambiante. Entonces una copia puede de repente atrasarse en su ganarle el Metaxu sobre el Cronos, y entonces esa copia se sale de la escena, desaparece virtualmente, pero vuelve a aparecer cuando otra vez se vuelve a poner junto con las demás copias. A propósito de esto, hay una aparente cualidad que tienen ciertas personas de pasar inadvertidos. Ellos le llaman invisibilidad, y entonces pasan entre varias gentes. Según esto se usó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, sin que esta gente las vean, a pesar de que quien está interaccionando con ellos sí las ve. De eso no me consta nada. Tenemos que darnos cuenta de que el metabaló, o sea, lo que pasa en el exciveness y que es realidad compartida, es muy frágil. Hay dos fuerzas opuestas, el Cronos y el Metaxu, y cada copia posee las dos fuerzas. Acuérdense lo que hemos estado diciendo. En 1690, cuando John Locke publica, ya hay dos teorías sobre el tiempo. La teoría de Newton, que dice que el tiempo avanza hacia adelante
exactamente como Heráclito dice, como las aguas de un río que fluyen hasta su desembocadura, y Locke no, Locke introduce un segundo tiempo. Locke se da cuenta de que hay un problema para definir el presente. Entonces el presente solo puede estar en el pasado, la percepción se da en el pasado porque no existe el presente. Así que ya para entonces hay dos teorías opuestas sobre el espacio y el tiempo. En la pasada presentación sobre anfetaminas expusimos la división del tiempo según Locke. Uno era la duración, o sea, el tiempo que avanza para atrás, que es ahí donde se forma la percepción, y esa duración, o sea, el encadenamiento de ideas una detrás de otra en nuestra mente. Esa aparición suya en el encadenamiento puede a veces ser apresurada y a veces demorada. Es un viaje hacia el pasado, mientras que el tiempo, que él acepta el tiempo, el cronos, es la duración común limitada por medidas. Lo que nos interesa para el tema de esta presentación es que el exaimnes, o sea, la realidad, tiene dos fuerzas opuestas. Un tiempo que avanza hacia adelante, un tiempo que avanza hacia atrás, y en esa cosa de jugar con las dos fuerzas, una persona puede desaparecer del exaimnes y aparecer más adelante en el exaimnes. A ver si logro poner esto en una cosa gráfica. En lo amarillo es el exaimnes. Entonces en el exaimnes es donde está pasando el exaimnes es donde está la realidad compartida, pero las cosas pueden ocurrir en otro exaimnes pasado. Aquí tenemos el caso de un león que un cazador va a buscarlo, pero necesita que el ayudante le dé el rifle. Solamente cuando todo está de un lado y está todo concatenado es cuando se da la real percepción. O sea, en el exaimnes es donde da la secuencia. El ayudante le da el rifle al cazador, el cazador apunta el rifle y le dispara al león. En el esquema de Henry Bergson, en su libro Materia y Memoria de 1896, vemos lo que es el exaimnes. O sea, el exaimnes aquí está reflejado como el plano P. Miren, la AB es lo inmóvil, la duración, todas las memorias posibles engarzadas. Recordemos que Bergson definía al espíritu como lo inmóvil sobre lo móvil. Lo móvil es el exaimnes, el plano P. El S es el punto de contacto de la duración, que es la memoria, la que representa el espíritu mismo, con el universo material representado por el plano P, que es el móvil. Ahora, ese punto de contacto es muy frágil y de repente una de las copias se pierde un poquito y entonces hay un desfasamiento temporal y lo vuelve a recuperar y vuelve otra vez a engarzarse con el exaimnes, pero en ese momento hubo un movimiento temporal, una desaparición y luego una reaparición. Ahora pensemos una cosa, si lo que hemos dicho es cierto, entonces la realidad es algo compartible y compartido con la gente que estamos alrededor. O sea, es como un juego de video en el cual se van formando las cosas a medida que interactuamos en el juego, de esas ciudades virtuales que van existiendo a medida que el sujeto penetra en esas partes. Entonces, si pudiéramos deducir algo, o sea, una señal de que hay una cosa que estamos compartiendo un tiempo y algo no lo comparte, no podíamos verlo a nuestro alrededor, porque a nuestro alrededor todos estamos actuando en un tiempo general. Solamente cuando un chamán se mete en trance y mete unos cuantos con él, entonces esos cuantos ven alrededor distinto.
Sin embargo, si mucha gente se une para formar una especie de chamanismo colectivo esperando ver una aparición, entonces todos verían lo mismo porque todos están compartiendo un mismo metabaló. El metabaló del chamán es muy cortito, no se puede extender a la muchedumbre, pero una muchedumbre esperando ver una aparición es un metabaló muy grande. Entonces, ¿qué es lo que observarían? Pregúntense, ¿qué es lo que observarían? Yo creo que la señal que se observaría más frecuentemente cuando el metabaló es tan grande y todos estamos viendo lo mismo y sin embargo estamos separados del resto de la realidad, serían los movimientos del sol si es que es de día. Y de noche veríamos los movimientos de las estrellas o de la luna, porque eso está bastante alejado de nosotros. Nuestro pequeño metabaló compartido que estamos creando no alcanza al sol y el sol empieza a moverse en el horizonte. No puedo abreviar esto, voy simplemente a leer un pasaje que está en mi libro sobre la naturaleza del tiempo. Ha sido citado repetidamente que los sujetos en trance pueden ver al sol bailotear sobre el cielo. En diciembre de 1917 en Fátima, Portugal, unas 50.000 personas reunidas vieron al sol caer locamente hacia la tierra. La muchedumbre que esperaba presenciar la aparición de la Virgen observó al sol repetir la maniobra por 3 veces en menos de 15 minutos. En Ugarit se han encontrado inscripciones dedicadas a la diosa Anat, la que cambia los 2 crepúsculos y la posición de las estrellas. Sófocles dice que Zeus puede cambiar el curso del sol y Eurípides, seguramente en el clima de los misterios, observó que el sol se volvió hacia atrás. Platón dice, en ciertos periodos el universo gira en dirección contraria. De todos los cambios que se efectúan en los cielos, este trastrueco resulta el más grande. Dice Sócrates, entre las antiguas tradiciones que se rememoran todavía figura la del prodigio que se produjo entre Atreo y Tiestes acerca del cambio de la puesta y la salida del sol. Dios dirige la marcha del universo, pero cuando sus revoluciones han colmado su medida, lo abandona. El mundo entonces, eso dice Sócrates, dueño de su movimiento, describe un círculo contrario al primero. El mito de Atreo se refiere a que el carro de Helios, de motu propio, o cuando Zeus lo ordena, puede cambiar la dirección de su marcha. Atreo fue un rey de Micenas que degolló, coció y aderezó a sus 2 pequeños sobrinos para ofrecérselos en un banquete a su padre, su hermano Tiestes, para hacerle pagar una falta cometida. Se dice que cuando Tiestes empezó a comer el horrible platillo, el sol, que observaba la escena, retrocedió horrorizado. Egipto, con tanta antigüedad, no podría quedarse atrás. El papiro Harris habla de cuando el este se volvió al revés, y el papiro Puber habla de que la tierra se volvió al revés, como lo hace una rueda de alfarero. El papiro de Leiden habla de cuando el Harakti se levanta en el oeste. Ra-Amon era el sol que nace en el este, pero Ra-Harakti era el sol que se levanta en el oeste. Heródoto refiere que los sacerdotes de Sais le aseguraron que 4 veces en la historia del templo el sol se había levantado desde donde normalmente se ocultaba. Emanuel Velikovsky creía que eso fue un indicio de algún desastre en la naturaleza sideral, pero Heródoto aseguraba que cuando eso pasaba, ningún humano ni ningún animal moría en la tierra de Egipto. La Biblia tiene un buen lote de casos. Los israelitas acostumbraban llevar el arca de la alianza cada vez que su ejército iba a combatir. Así que los sacerdotes reunidos en torno al arca entraban en trance con los brazos y la mirada dirigida hacia el cielo, solicitando la ayuda de Yahvé para lograr la victoria. En esa posición tan adecuada para mirar el sol durante el trance, a veces lo podían ver detenerse y retroceder, como ocurrió tal vez la vez que Josué combatió al enemigo en el valle de Ayalón. Los sacerdotes y solo ellos vieron que el sol y la luna habían dado marcha atrás y creyeron que eso significaba que Dios les quería dar a Josué más tiempo para acabar con su oponente. La mayoría de los desfasamientos temporales
son simple cosas extrañas que ocurren, pero no implican necesariamente una catástrofe. Pero cuando ustedes están en circunstancias especiales, volando un avión, por ejemplo, no situado sobre tierra, esperando que el sol se mueva, y están volando un avión y por circunstancias que no son de metavalor colectivo como en Fátima, y que eso mueve un tiempo compartido exclusivo, y entonces el sol se les mueve, y ustedes están en tierra observando la señal de Dios que ustedes esperan, pues esa es una cosa. Pero muchas veces cuando hay una tormenta magnética o algo que hace que el sol se mueva, entonces, y las brújulas fallen, entonces estar en un avión que tiene combustible limitado y manejados por individuos que tienen mentes limitadas, sí puede provocar una catástrofe. Vamos a referir el caso de una de ellas donde fueron pequeñas circunstancias que sumadas llevaron a la catástrofe, pero si hubieran sido prevenidas en una de las más pequeñas etapas, no hubiera pasado nada. Miren, en Fort Lauderdale, Florida, a las 2 de la tarde, 5 aviones Avenger torpederos salen de la base para un vuelo de entrenamiento. Cada avión llevaba un navegante capaz de determinar la posición del avión. La ruta era muy sencilla, hasta para navegantes bisoños. Las condiciones de visibilidad eran excelentes, el mar estaba en calma, el día era soleado, pero el vuelo 19, esa es la clave de vuelo, o sea, para ese vuelo particular, se perdió en condiciones muy extrañas. Miren, aquí está el plan de vuelo. El avión es un Grumman Avenger torpedo, vuela aproximadamente a unos 400 kilómetros por hora o un poco más a velocidad máxima, y tiene una capacidad de vuelo de 1600 kilómetros con el combustible que carga. Entonces el vuelo estaba muy por abajo de esa capacidad de vuelo, que le duraría 2 horas, 4 horas el vuelo máximo. Entonces el vuelo debía durarle menos de 2 horas. De Fort Lauderdale se trata de probar a los navegantes. Va a haber una parada en medio de la ruta para poder lanzar un torpedo en unos campos que ya estaban preparados para pruebas de torpedo. Debían soltar los torpedos y después debían calcular a 260 kilómetros dónde dar un giro hacia el norte, caminar 120 kilómetros hasta un objetivo visible, o sea, son 2 giros, y entonces enfilar directamente hacia Fort Lauderdale, que debería haber, si el vuelo sale a las 2 p.m. y se calcula en 2 horas, deberían regresar a su sitio de partida ya para las 4. A las 3:45, cuando ya la torre esperaba oír noticias de la escuadrilla acerca de la hora de llegada, o sea, ya tenían que venir de regreso, recibe una llamada de auxilio. El comandante Taylor informa: estamos perdidos, no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra. O sea, si nos fijamos en el esquema anterior, ya estaban buscando la tierra, o sea, hicieron el camino de 260 kilómetros, ya dieron la vuelta, ya dieron la segunda vuelta y ya están buscando la tierra. Por la fecha, dicen ellos, no podemos ver tierra, o sea, ya estaban buscando ver la tierra de Florida. Y cierta información no nada más la recibe la torre recibe llamadas muy poco claras, pero también hay otros aviones volando que están más cerca de los aviones perdidos, y entonces la información se complementa entre la torre y las otros aviones que estaban volando.
El chiste es que dice que las brújulas no funcionan, todas estaban girando. Cada avión portaba dos brújulas y no funcionaba, posiblemente una tormenta eléctrica. Nada parece igual, el mar no parece igual, ha cambiado. O sea, lo más importante es que el comandante Taylor pierde el control emocional, mental. Algo cambia, el sol se mueve, ya no se ve el mar igual, por supuesto. Un mar, aunque esté ligeramente tranquilo, hace olitas y las olitas hacen sombras. Entonces un mar que de repente recibe un sol cambiado ya no se ve igual con un sol que con otro. Los aviones han entrado en un desfasamiento temporal, el sol se ha movido y dice el comandante de la escuadrilla que nada parece igual y pierde el control. Entonces empiezan a pasar cosas pequeñas que son producto del pánico y que empiezan a sumar errores. Los pilotos se comunican, el capitán Taylor se comunica con la torre, le dice que están perdidos y está muy confuso él, el mundo se le movió, el mar no parece igual, etcétera, etcétera, está en pánico. Y entonces la torre le dice: tome curso hacia el oeste, y él responde: no sabemos en dónde está el oeste. O sea, las brújulas no sirven, no saben dónde está el oeste, hay una tormenta magnética, y entonces la torre les da una instrucción muy estúpida. Fíjense lo que dice: ¿pueden ver el sol? O sea, porque podían estar en una tormenta. Y luego el Taylor responde: sí, está a babor. O sea, babor es el costado izquierdo del avión. En esa ruta y a esa hora ya deberían no ver el sol a babor, sino a estibor, del lado derecho, porque el sol a babor, a ver si me doy a explicar otra vez poniendo el mapita, pero no deberían ver el sol a babor. La torre toma la cosa equivocada, se les brinca de que el avión está diciendo de que está viendo al sol a babor, o sea, como si estuviera amaneciendo. Entonces se les ocurre decirle una cosa muy sencilla: pues entonces sigan al sol, vayan hacia el sol, suponiendo que el sol estuviera en el oeste, y los aviones se perdieron. Miren, aquí está otra vez la ruta. El sol debía estar a las 2 de la tarde arriba o atrás para el avión. El sol en la segunda etapa del vuelo, cuando van caminando hacia Great Sail Cay, el sol debería estar sobre babor. O sea, en esa etapa podrían ver el sol sobre babor, sobre el lado izquierdo del morro del avión. Pero si ya están de regreso, entonces el sol debería estar sobre estibor. Ya estarían, es lo que el piloto le dice a la torre de control, le dice: no vemos tierra. O sea, ya estaban buscando tierra cuando les pasa el problema con las brújulas y con el sol, y entonces no vemos tierra, ya esperaban ver tierra. En ese momento el sol debería estar sobre estibor, si es que el sol estuviera en el oeste. Ahora, la torre simplemente supone que el sol está normal, piensa o les pregunta: ¿pueden ver el sol? Sí, bueno, entonces diríjanse hacia el sol. O sea, si el piloto está tan norteado, lo que les interesa a la torre no es exactamente que lleguen a Fort Lauderdale, a la pista donde salieron, sino que de perdido lleguen a Florida. Entonces sigan el sol para donde esté el sol. Si suponemos que el sol está en el oeste, sigan al sol y llegan a Florida, y con la esperanza de que ya dentro de Florida se ubiquen más en tierras conocidas y dejen de estar tan confundidos. Pero lo que pasó, si el sol se les movió, es que le dijeron a ellos: sigan al sol, cuando ya iban de camino a regreso y el sol se les había movido. Entonces hacen un giro terrible para dirigirse
hacia el Canal Providencia noreste. Entonces, en el punto de que llegan a ver unas islas que creen que son los Cayos de la Florida, el piloto Taylor ya no aguanta y le cede el control a otro piloto con experiencia, Stevers. Entonces ese Stevers dice que vieron a algunos islas y dice, de alguna forma estamos en los Cayos de la Florida. Entonces estoy tomando ruta hacia el norte, pero vean, la ruta hacia la derecha, si ellos están con el sol perdido, los llevaría hacia el mar. La ruta hacia la derecha fue la perdición de ellos, los llevó totalmente hacia partes que no van a ser incluidas en la búsqueda. En la mente del Stevers, el segundo capitán que toma el comando, cuando divisan islas, entonces que realmente pertenecen a las islas de Berry, él piensa que están en los Cayos de Florida, que los Cayos de Florida están abajo, por alguna forma que no se explica bien. Él volaron demasiado y cayeron en los Cayos. Entonces él trata de regresarse, girar hacia hacia la derecha y regresarse para tocar tierra, pero en realidad él no está sobre los Cayos de la Florida, él está sobre las islas Berry, más allá de las islas Berries, y la vuelta hacia la derecha lo lleva totalmente a mar abierto. Así que tenemos un desastre por muchas causas. Primero, una torre muy confundida que no sabe interpretar la posición del sol, y cómo rayos van a tener el sol sobre babor, que le dicen los pilotos, y unos pilotos que nomás de haber avanzado un poco más en la dirección que iban a divisar ya tierra, y de repente cambian totalmente hacia afuera, en el sentido opuesto, siguiendo al sol según instrucciones de la torre. Lo último que se supo de los aviones, la última cosa es que dijeron es: cuando le queden al primer avión 10 galones, amarizaremos todos juntos. El Avenger era famoso en la Segunda Guerra Mundial porque a veces duraba mucho tiempo, podían amarizar el mar, no dicen que estuviera agitado. El Avenger era famoso por hacer amarizajes y durar bastante tiempo flotando. Miren, por ejemplo, aquí vemos a un piloto parado sobre un Avenger caído en el mar, y el piloto está parado sobre la ala. Entonces les dio tiempo a caminar hacia el ala y esperar a que vinieran los rescates. Entonces ellos pensaron que se podían amarizar y los iban a encontrar a todos juntos, pero la búsqueda nunca se extendió más allá de las islas del Gran Ábaco. O sea, la búsqueda fue una de las más extensas que se han hecho, con miles de aeronaves y yates y todo, pero nunca se pensó en el mar abierto, el mar más allá de los Gran Ábaco. Entonces ahí nunca los buscaron. Posiblemente los pilotos flotaron un buen tiempo y la corriente los llevó a mar abierto, donde no fueron encontrados ya. Después de que ya se reporta la escuadrilla perdida, en un tiempo no bien precisado se envía un Martin Mariner, un hidroavión que estaba en un puerto para hidroaviones cercano, que se llamaba Puerto de Banana. Entonces el hidroavión se pierde. Cuando lo mandan al lugar más o menos que calculaban, que era ya cerquita de Fort Lauderdale, se pierde. Muy posiblemente haya sido por un accidente. No necesitamos pensar de que ocurrió algo misterioso con el avión. Estos aviones traían combustible para 24 horas, entonces volar estos aviones era muy riesgoso, y como lo volaron muy apresuradamente, seguramente no hicieron alguna de las precauciones que deberían, y pudo haber estallado, aumentando el misterio y las pérdidas por mala
actuar mal al perder el control. Aquí está una foto del Mariner. Era un increíble avión, pero como dijimos, muy peligroso. Llevaba demasiado combustible. Es fácil su pérdida debido a algún accidente y explosión. Una foto de un Grumman Avenger aterrizando en un portaaviones. Era un avión muy confiable. No necesitamos creer en algún diablo del Triángulo de las Bermudas, o que los ovnis se los llevaron o que desaparecieron. Simplemente un avión pierde el control porque el sol se le mueve, la brújula se le anula. En un momento crítico les pasa eso, y con unos minutos más que hubieran seguido volando en la misma dirección hubieran avistado tierra, y de repente ahí reciben las instrucciones equivocadas. O sea, vean este avión, el costado. Si ya estamos hablando de las 4 de la tarde, ¿dónde debería estar el sol? Si el avión está ya casi llegando a Fort Lauderdale, en estribor, del otro lado del piloto, y sin embargo ellos lo dicen claramente. ¿Pueden ver el sol? Sí, está sobre babor, o sea, sobre el lado izquierdo del piloto. Mal, el sol se había movido, el sol no debía estar en esa posición, y la última de las órdenes malas es sigan al sol. Pues se fueron hacia afuera, hacia donde el sol estaba o se veía. Después se envía un P-51 Mustango, y él sí hace las cosas adecuadas, no le pasa nada, llega al área que se supone debería estar la escuadrilla, y también el Martin, el Flying Boat, y no encuentra nada. Y entonces empieza la búsqueda, pero la búsqueda no toma en cuenta para nada las islas que están, o sea, el mar que está afuera de la Gran Ábaco. Se concentra en el Golfo de México, se concentra alrededor de las extremos de Florida, y se concentra en el área entre las islas de Gran Ábaco y Florida. No, y con tanto avión buscando en las áreas equivocadas, no hubo ningún solo avión que se lanzara a buscarlos en donde realmente estaban los pilotos. ¿Dónde habrán caído los aviones? Bueno, si vemos el plan de vuelo, el plan de vuelo estaba para ser realizado completamente en menos de 2 horas. Y casi a las 2 horas es cuando se presenta el problema. Entonces ya estaban muy cerca de Fort Lauderdale. Ahora, el avión tenía combustible para volar 1600 kilómetros, lo que equivaldría a más o menos a 4 horas. Entonces, si suponemos de que había volado la mitad de su capacidad de combustible a las 2 horas, entonces sumen 260 más 120 más otro tanto, más largo que 260, pero por supuesto no sabemos en qué punto se desvió, y esa cantidad de kilómetros es la que volaron hacia el este, pensando que se trataba del oeste, y esa cantidad de kilómetros fácilmente lo saca totalmente a mar abierto, muy lejos de donde pudieron haberlos buscado, porque la búsqueda nada más se concentró alrededor de los cayos de la Florida, en el Golfo de México, en las Everglades, que son los pantanos, y no de esas islas que están ahí dibujadas, el Gran Ábaco. Todo en eso se concentró. Para nada se calculó fuera de las islas del Gran Ábaco, y ya no hay nada ahí. Ahí la corriente fluye hacia el sur, y seguramente ha de haber llevado a los pilotos flotando muy muy lejos, días y días hasta que perecieron. Todo debido a una serie de incidentes que se fueron acumulando, y no debido a ningún misterio del Triángulo de las Bermudas. Ya para terminar con el tema, quisiera hacer una corrección que recientemente me di cuenta de que está mal. Mire, esta diapositiva se presentó en la 7ª presentación, y en esa vez había yo dicho que el que opinó
que primero se halló a Dios y luego se inventó la agricultura, fue Klaus Schmidt, el que descubrió el templo de Göbekli Tepe, pero no, ya me he informado más de la opinión de Klaus Schmidt y no tiene esa idea él está más afín con la opinión de Gordon Childe de que la agricultura fue la chispa que detonó la civilización, y la opinión de que primero se halló a Dios es de la revista. La revista consulta a uno de sus gentes que quieren citar para que diga lo que ellos quieren que diga, y este tipo es el que dice que primero se halló a Dios. Primero que nada, los dioses no se hallan, los dioses no existen, los dioses se inventan, pero a la revista le conviene decir que la cuna de la religión fue en Turquía, porque en Turquía se ha encontrado el templo más antiguo. Esa es puro dogma. Miren, también hay un descubrimiento que recientemente yo he hecho, otra gente ya lo sabía, por supuesto. Resulta que en las laderas de una montaña que se llama Caracata o Caracalla, está con la flecha en amarillo y las letras rojas arriba a la izquierda. Se han encontrado los restos del trigo moderno más antiguo. El trigo nace silvestre, por supuesto, pero en la variedad silvestre el grano se desprende muy rápido. La variedad moderna es un trigo que el grano se quede pegado lo suficientemente a tiempo para poder que el hombre pueda cultivarlo en cierta fecha y obtener suficientes granos, sino que el grano se haya perdido cayéndose antes al suelo. Entonces, las variedades más antiguas de trigo moderno se han encontrado en los valles de Turquía, en los valles altos de Éufrates. Eso es en contra de la teoría normal que dice que la agricultura se inventó en los ríos más fáciles de cultivar, porque se hallaron instrumentos de cultivo cerca del Tigris, y entonces la agricultura se había datado en base a ciertos instrumentos de cultivo que se encontraron cerca del Tigris, y era la idea de que cerca de los puntos más favorables para la agricultura, o sea, los valles, las llanuras, fue donde se inició la agricultura. No, la agricultura se inició en los valles protegidos altos, aunque sea agricultura a poca cantidad, o sea, una agricultura a pequeña escala, porque en las partes bajas, las partes más fértiles para sembrar e irrigar, pues sí eran más fáciles de irrigar, pero sin embargo eran asoladas por tribus salvajes. Entonces la agricultura se inventó en los valles altos, los valles difíciles de localizar y fáciles de proteger, no en las llanuras. Y este hallazgo de trigo moderno más antiguo en los valles altos del Éufrates garantiza que hubo una civilización que se inició mucho antes de que las demás descubrieran la agricultura, porque las demás descubrieron la agricultura cuando lograron robarle esa variedad de trigo que soltaba las semillas tardíamente a los que primero la cultivaron, y entonces ellos ya la empezaron a sembrar, y la diferencia en años entre alguien que inventa algo y alguien que logra copiarle esa, sí pueden ser más de 1500 años. Miren, esta es una ciudad actualmente a orillas del Éufrates en Turquía. Así más o menos ha de haber estado cuando estaba Arata. O sea, Arata tiene que haber quedado en estas partes protegidas donde se podía sembrar trigo. Claro, no se podía sembrar mucho, el número de habitantes no era muy grande. Sin embargo, se podía proteger la cosecha y sembrar y cortar el trigo y utilizarlo. En una parte así más o menos ha de haber estado Arata. Algunas diapositivas sobre Babilonia que no he presentado. Babilonia floreció
Ya recordemos sobre una parte donde había un templo y ahí se floreció Babilonia bajo el reino de Hammurabi en el 1800. Ahora, el nombre Babilonia en acadio significa la puerta de los dioses o la ciudad que tiene las puertas de los dioses. Se han encontrado las ruinas de la puerta de Ishtar, pero no se han encontrado ninguna ruina de lo que estaba en el templo. O sea, el templo desapareció completamente y todo lo que estaba en el templo desapareció. Entonces es sobre, yo creo que aquel se interesaba a los acadios o a esa gente, teoría sobre la percepción, la memoria y el instinto, para nada. Yo creo que algo había que hacía referencia a la famosa puerta de los dioses, algo en el manejo del metabaló. Pero pues eso no me toca investigarlo a mí, le va a tocar investigarlo a otras gentes. Yo por mientras, en el límite que tengo y con los recursos que tengo, he avanzado todo lo que he podido. Pero sí está interesante eso, que el nombre de Babilonia es la ciudad donde está la puerta de los dioses y no se referían a la puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar es demasiado común y vulgar como pues para ser referida como la puerta de los dioses. La puerta de Ishtar es la que se ve en este grabado, pero la ciudad ya se llamaba Babilonia, o sea, la puerta de los dioses, antes, mucho antes de que fuera hecha la puerta de Ishtar. En este grabado vemos el templo el palacio de Nabucodonosor, los jardines colgantes, es un dibujo, y al fondo el gran sigurat de 90 metros de altura. Ya se llamaba antes Babilonia, la puerta de los dioses, antes de que la puerta de Ishtar se construyera. Nada más imagínense, dice Palacio de Nabucodonosor. Si el Palacio de Nabucodonosor fue contemporáneo de la puerta de Ishtar, entonces estamos hablando del año 600, del siglo VII antes de Cristo. ¿Quién construyó el templo que se llamó la puerta de los dioses? Miren, este es un dibujo más o menos, dice Imperio de Lugalgajesi of Umma en el 2350 antes de Cristo. Están las ciudades viejas, Uruk, Umma, y apenas estaba surgiendo el imperio acádico, acadio en Akkad. Fue Sargón el Grande el que construyó Kish, o sea, en Akkad, Sargón el Grande, en las afueras de Akkad, en una parte que después se va a llamar Kish, ahí se construyó el templo, que va a ser el templo de Sargón. Sargón, en el año 2330 más o menos, fundó un imperio que llegaba a los dos mares, al Golfo Pérsico y al Mar Mediterráneo. Entonces fue el primer mega imperio y tenía que celebrarse con una cosa grande. Ya habían sido construidas las pirámides de Egipto. Entonces él, como no tenía ahí piedra para construir una cosa con piedra como son las pirámides de Egipto, mandó construir la más alta tecnología, el templo que se llamó de la puerta de los dioses. Saber la historia antigua es como montar un rompecabezas, pero afortunadamente las piezas encajan. Miren esta tablilla que dice Sargón, rey de Akkad y Sumer, o sea, está fechada más o menos allá por el 2330 alrededor. Dice: oh heraldo, trepa por las montañas delante de Ansham, anda por el polvo, dirígete al señor de Arata y dile: yo, el rey verdadero. ¿Por qué dice yo, el rey verdadero? Sargón era de clase humilde, era un copero del rey de Akkad. Entonces, una vez que se entroniza, una vez que como campeón vence a todos, él tiene que ante el pueblo decir que es hijo de los dioses.
Entonces, para poder distinguirse como el rey verdadero, igual que Salomón, para poder ser el rey verdadero, el rey de los profetas, tiene que construir un templo. Entonces dice Sargón, yo, el rey verdadero, para distinguirse de los demás reyes, dejaré a Arata desolada. Así habla un rey. No le pide favores a nadie. Un rey lo amenaza, aunque por supuesto Arata va a ceder porque le conviene. Dice, sí, yo destruiré el lugar como un sitio que se reduce a la nada y cubriré las murallas con las pieles de sus habitantes. Esa es una amenaza. Pero era el estilo diplomático de la época. Y luego se entiende, a menos que los de Arata saquen el oro del mineral en bruto, expriman la plata de su polvo y labren plata y oro para el templo que yo construiré. Oh habitantes del país alto, el de las divinas leyes puras, ustedes me lo terminarán y lo harán florecer como un boj. Miren lo que dice él, ustedes me lo terminarán. O sea, la gente local hacía el sigurat y después los de Arata hacían el templo que está arriba, el Apsu. Sargón pues lo construye, el templo de las puertas de los dioses. Pero la dinastía de Sargón dura muy poco, unos 100, 200 años a lo más, antes de ser invadida por otras tribus. Akkad es destruida, se deshace en el polvo del desierto. Kish persiste. Kish ahora se va a rodear de ciudades y va a ser después Babilonia en el 1800, pero antes los nuevos reyes ahora se van más hacia el sur, y aquí vemos a Enmerkar, una tablilla que habla sobre Enmerkar y el señor de Arata se llama. Esta tablilla está fechada alrededor del año 2000. Ya han pasado cerca de 330 años o algo así de que Sargón manda construir el templo. Y dice, soy Enmerkar, hijo de Utu, el sol, hermano de Inanna, la luna, la diosa que concede deseos. Sagrada Inanna, haz que los de Arata me hagan en Unug. Unug es Uruk, un santuario digno del cielo. Ahora la capital del nuevo reino es Uruk. El santuario Ana, que corten el lapislázuli sin manchas y que decoren el interior del Gipar, o sea, el interior del mero templo, tu morada, o sea, el Ekur, tu morada. Haz que pueda yo, el joven radiante, ser amado por ti. O sea, el pueblo tenía que creer que el rey era hijo de los dioses o se ayuntaba con la diosa. Haz que la gente de Arata baje de sus montañas. Para ellos las partes altas del Éufrates eran altas montañas porque en aquel tiempo estaban totalmente arboladas, y me construyan la casa de los dioses. Que el Apsu, o sea el Sigurat, que lo construían los locales, crezca como una montaña sagrada y brille como plata en medio de su veta. Alguna luz salía de la punta del Ekur, o sea el templo que estaba arriba de la montaña sagrada. En esas tablillas que se llaman Enmerkar y el señor de Arata, dice que los habitantes de Arata, bajando de sus altas tierras, construyan para mí la gran capilla. Los habitantes de Arata hacen nada más la parte superior del Sigurat. Que erijan para mí el gran santuario. Ese gran santuario es el Gipar, el santuario de los dioses, el templo de Enlil. Los habitantes del país alto, de las divinas leyes puras, me lo construirán. Le llama divinas leyes puras, o sea, al conocimiento suficiente para construir el Gipar. Me lo construirán. Lo harán brillar y me adornarán su umbral. Ellos me harán el Apsu, o sea, el Sigurat, como si fuera una montaña centelleante. Algo salía de arriba y brillaba. Harán que el Ekur brille como un monte de luz. Seguro que el templo, o sea, el Ekur de Enmerkar, o sea, estamos hablando ya de Uruk, el templo de Uruk, porque Enmerkar es el señor de Uruk,
brille como un monte de luz. Algo así como esa luz que sale de la pirámide del Hotel Luxor en Las Vegas. Tienen una luz que va hacia arriba. Para los antiguos, yo creo que un reflector apuntando al cielo era algo impresionante. Incluso tenemos datos de cómo estaba por dentro el templo, porque Enmerkar es el papá de Gilgamesh, y Gilgamesh en su epopeya dice, le enseña a alguien el templo y dice: mira el templo, es muy antiguo, mira cómo las paredes brillan. Entonces la piedra del templo, la puerta del templo es muy antiguo. Ya estamos hablando de un templo que el papá de Gilgamesh, Enmerkar, mandó construir, y Gilgamesh lo está ahora enseñando. Como Enmerkar está más o menos fechado para el año 2000, Gilgamesh resultaría estar algo así como por el 1900 o antes de Cristo. Hay que aprovechar las tablillas que nos llegaron, porque ya la mayoría de ellas, las tablillas de arcilla de Nínive, han sido destruidas por la organización ISIS. Entonces, aquí hay una tablilla muy interesante. Miren, se llama Enki y el orden mundial. Ya puro el nombrecito orden mundial, o sea, orden mundial es cómo son las cosas en el mundo que tú conoces. Entonces, en el mundo que uno conoce, en el mundo que los babilonios conocían, por ejemplo, no, los reyes se certificaban por el templo. Incluso Heródoto, cuando visitó Babilonia y vio el Sigurat de Babilonia, enorme, el más grande Sigurat que se construyó, dice eso. Dicen que el rey sube solo y tiene contacto sexual con la reina del cielo, o sea, Inanna. En la anterior diapositiva ya vimos a Enmerkar, el señor de Uruk, que le dice: haz que los habitantes de Arata, o sea, unos habitantes que no son locales, bajen de sus altas montañas y me construyan una capilla para poder ser amado por ti. O sea, si un rey guerrero puede subir solo, aunque claro que hay sacerdotes, a la capilla, entonces el pueblo abajo nomás lo mira subir y sabe que nada más él va a ser ungido por la reina del cielo. Entonces eso lo certifica como Dios. Acuérdense también, por ejemplo, Salomón hizo su templo para poder que todos los vecinos supieran que era el rey de reyes. O sea, el templo lo certificaba, pero el templo no lo construyó Salomón ni los judíos, lo mandaron construir por estos técnicos que llaman de Arata. Ahora, ¿qué ganaban los de Arata? Ya dije, no era una civilización hubiera sido demasiado tentador para conquistarse. Es mucho más fácil mantener una cofradía. Incluso los masones han sabido hacer cofradías secretas en Washington, cofradías secretas en todo, y pasar inadvertidos. Entonces una cofradía pasa más inadvertida que una civilización, pero esa cofradía puede tener secretos que nada más ellos dominan. ¿Y qué es lo que ganan? Comida. O sea, alguien que vive en las altas montañas es un pueblo pobre porque no hay mucha agricultura, entonces vende tecnología y obtiene comida. Miren lo que dice la tablilla esta: o Samsu y Luna, rey de Arata. O sea, están hablando del rey de Arata, del rey de los técnicos. El padre Enlil, el sol, te ha dado innumerables gentes para dominar. Tus Ekur, tus santuarios en las cúspides de las montañas sagradas, son dignos del cielo. Tú haces que las provisiones de los 6 águilas, los templos y también de Arata en general no se agoten. Tú haces templos en la tierra de los extranjeros, quienes están a tus pies, pues por ti sus reyes se ciñen la corona. Construyes en todas las riberas del Tigris y el Éufrates hasta el mar, y los tributos de los extranjeros
colman tus arcas. Esta tablilla es muy interesante, se llama Himnos a Inanna. Dice ella: soy Inanna, Enlil me dio los cielos y la tierra, soy grande. En Unuk, o sea Uruk, el Eana es mío. O sea, ya sabemos que Enmerkar mandó construir en Unuk, o sea Uruk, su Eana. Pero vean, en otras localidades se llama distinto el Ekur. Sabalam el Giguna, en Nibru Duranki es mío, en Urim el Dilum es mío. Y luego, vean abajo Kish, o dice Kish, que seguramente es Kish. Kish va después a ser Babilonia, y según esto se llama el Ursaj Kalama, todavía cuando aún es Kish, no Babilonia, es el templo fundado por Sargón. Y lo más abajo dice: en Uma el Igbagal es mío, y en Agade el Ulmak es mío. Agade era la antigua Akkad, así que alguien construyó primero el santuario de Kish, el Ursaj Kalama, y luego en Agade Akkad, cuando aún existía, construyó otro santuario que se llama Ulmak. ¿Qué Dios se compara conmigo cuando yo, la reina, viajo en barco a los Apsus extranjeros? O sea, esa era la ventaja de vivir sobre el Éufrates. Cortaban madera, la enviaban por el río abajo, y la otra gente se las compraba. Por eso el país está tan expoliado, esa parte alta del Éufrates, porque cortaban y cortaban y cortaban árboles y los mandaban por el río. Entonces también la tecnología viajaba en barco a los Apsus, sigurates extranjeros. Cuando entro a la casa de Enlil, el Ekur, o sea, lo que ellos construían, sigo siendo sin duda la misma reina que es adorada en las altas montañas. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los más antiguos episodios homéricos que tenemos, yo creo que el más viejo episodio de aventuras, Gilgamesh era hijo de Enmerkar. Dice: Ekur, que se eleva, alta montaña, noble localidad, sublime santuario. O sea, el Ekur es el santuario donde habita el padre Enlil. Ekur, mansión de lapislázuli y recubierta en su interior por paredes tan brillantes como el cobre. Alta morada que hace temblar, cuyo respeto y terror tocan el cielo, cuya sombra se extiende sin fin. Oh templo, cuyas leyes divinas son semejantes a las leyes del abismo, a las que nadie puede mirar. Oh santuario, elévate hasta el cielo. Cada ciudad importante tenía su sigurat, y en el tope del sigurat, la alta terraza que inspira pavor, había ahí algo que el pueblo a mero abajo veía, y lo que estaba en el santuario, el Ekur, no se podía ver, nada más entraban los sacerdotes. En Babilonia los sigurats se componían de tres partes. El Etemenanki, eso lo construían los habitantes locales, que significa la casa que es fundamento del cielo. El Etemenanki era parte del templo, no era el templo en sí. El templo, había un templo abajo para dar enseñanzas. Al templo de arriba nada más subía el rey y los sacerdotes. Entonces el Etemenanki era el fundamento. El Eteniminguru es alta terraza que inspira pavor. Aparentemente ahí se hacían las representaciones que el pueblo veía, lograban ver que inspira pavor. Y el Ekur, el divino santuario. Nada más el sacerdote y los reyes podían entrar, y el público aún de lejos no veía nada de lo que pasaba en el Ekur. Esta es una reconstrucción de lo que sería un sigurat. Yo me imagino que los contrafuertes eran para poder detener la escalera, pero lo importante es que la escalera se levantara desde el piso hasta donde estaba la alta terraza que inspira pavor. Que el interior del sigurat, me parece, o sea, el Ekur era el cuadro azul,
y el Gipar era el santuario que estaba dentro del cuadro azul. El Apsu que construían los locales era el Sigurat mismo, la parte pesada. Los extranjeros nada más se ocupaban de la parte técnica. Apenas aparece la escritura allá por el 2400 antes de Cristo y ya hay mención de los Sigurats. No sabemos antes de que aparezca la escritura si había Sigurats, pero apenas aparece la escritura ya se mencionan los Sigurats. Como los Sigurats eran construidos de ladrillos, tierra, adobe, pues desaparece muy fácilmente, y la parte superior del Sigurat, que era la que construían los técnicos venidos de Arata, esas eran fácil presa del saqueo. También acuérdese de la pirámide de Keops, la parte superior, que obviamente la tenía, faltan 7 metros exactos, no se desgastó, porque la pirámide de Kefren sí los tiene el pico y es casi tan antigua como la Keops, simplemente fue saqueada. Todos los objetos del templo eran saqueados y lo único que tenemos actualmente que nos dice cómo era un Sigurat es una reconstrucción del Sigurat de Ur. Vean ustedes la imponente que es el Sigurat de Ur. Yo tengo un libro que habla sobre chamanismo. El chamanismo se inició como un rito de ascensión al cielo. Entonces, al final de cuentas, la idea de construir un Sigurat tiene que haber partido de poder presentarle al neófito, al inculto, al pastor de nómadas, al pastor nómada, de presentarle una idea de una escalera que va hacia el cielo. Fíjese, este es el Sigurat reconstruido de Ur. Nada más tiene 20 metros de alto. Y vean ustedes cómo se ve desde la base de la escalera hacia arriba con 20 metros. Ahora, imagínense cómo se vería el Sigurat de Babilonia, que tuvo 90 metros de alto, tenía contrafuertes laterales. El chiste era no romper esa visión. Yo creo que en esta reconstrucción no se respetó bien las proporciones y le pusieron algo en el tope del Sigurat prematuramente. El chiste es que el neófito viera hacia arriba y se impresionara. Todos los ritos de iniciación chamánica, sobre todo en los ritos siberianos, es un rito de ascensión al cielo. Los ritos de iniciación son ritos de subir al cielo, y el Sigurat se hizo para simular una ascensión al cielo. Los chamanes siberianos más pobres incluso a veces se trepaban a los árboles nada más para simbolizar la ascensión al cielo. Si hay un lugar en este mundo que tenga una historia enorme, es el templo, que apenas se vislumbra de lo que ha de haber quedado del templo, que ya forma parte del monte, arriba del monte Garizim, al sur del valle de Siquem. Abajo está la ciudad de Nablusa actual, y aún tratan de convertir esa parte en arbolada, quedó deshabitada, desarbolada totalmente. En ese Sigurat del monte Garizim, a él se dirigió Abraham cuando salió de Harán directamente al monte Garizim para ver ahí en sueños, los sueños de iniciación. Abraham posteriormente será sacerdote, a Dios, pero en ese Dios era el Dios cananeo, era el Baal, y en ese monte va a sacrificar, o va a intentar el sacrificio de su hijo Isaac, según la tradición cananea, porque el santuario era cananeo y él pertenecía a Luzbel, y en ese mismo sitio va a parar a Jacob para pedir buenaventuranza y dar el óvulo para su viaje a Harán,
a conseguir esposa. La Biblia nos brinda una descripción de qué es lo que se sentía cuando uno estaba abajo del Sigurat. Está en el Génesis. Dice, vio como en sueños una escalera apoyada en la tierra y cuyo remate tocaba el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella, y vio al Señor Dios apoyada en la escalera. O sea, el Señor Dios es el Señor, Bel Baal de luz, Luzbel, vio al Luzbel apoyado en la escalera. Despertando del sueño dice, verdaderamente que el Señor habita en este lugar y yo no lo sabía. Y despavorido añadió, cuán terrible es este lugar, verdaderamente es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y llamó al sitio Betel o casa de Dios. La ciudad se llamaba Luz, ahora por sobrenombre Betel. Aquí hay una representación del más alto de todos los sigurats, el construido en Babilonia, que alcanzaba los 90 metros, tal y como se vería desde los famosos jardines colgantes. Esta es una reconstrucción de Babilonia en el siglo VII, la época de Nabucodonosor. Miren, aparentemente la puerta de Ishtar fue hecha en ese tiempo. Es el número 6, la puerta de Ishtar, pero observen la amplitud del templo, que era mucho más viejo que la puerta de Ishtar. Es en el 3 y número 4, y el palacio de Nabucodonosor sería el 5, y el río Éufrates lo desviaban para poder formar un foso alrededor de la parte fortificada. Esta es un dibujo muy bonito de lo que me imagino yo cómo serían los jardines colgantes. O sea, por colgantes nada más se implicaba que el jardín estaba a mayor nivel que el suelo. Ya son de antiguo hechas unas ruedas que suben el agua, todavía andan por ahí funcionando. Entonces con ruedas hacían subir agua y podían tener jardines que los de abajo apreciaban como magníficos. Aquí hay unos vasos de diorita que, como dijimos, desde el 3000 empiezan a presentarse, y sin embargo los egipcios no tenían todavía el torno de alfarero, así que tenían que ser importados o fabricados ahí por gente de otro lado. Hay estatuas como esta de granito rojo que es imposible que hayan sido talladas a mano. Se necesita alguien con una cultura muy superior a la egipcia de ese tiempo para esculpirlas. Nada más vean esta escultura en granito, dureza 7, imposible. Los egipcios no tenían manera de poder tallar esta piedra. Vean la perfección de los tallados y la piedra tan dura. Pero de alguna manera estamos cegados, estamos suponiendo que nosotros inventamos todo por primera vez. No podemos aceptar que en el pasado hubo gremios, no digo yo civilizaciones, gremios tecnológicos. Miren, las medidas son perfectas, imposible lograr eso a mano. Y esa figura de Ramsés II, por cualquier lado que se le busque, está perfecta, todos tienen una geometría perfecta. Pero si alguien no acepta lo que está viendo, lo que se está presentando a su vista, pues allá ellos. ¿Cómo es posible que esto lo hayan hecho gentes que aún no tenían el torno de alfarero? Me despido con un chiste que me parece muy bueno. Dice Heráclito, ¿y si vamos este fin de semana al río Nilo? Dice su amigo, no, Heráclito, siempre quieres ir a ese río, que no es el mismo río, carajo. Gracias y hasta luego.